presencia, estoy sediento. Qué bueno es estar en tu presencia, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, por la oportunidad de encontrarnos ahora, luego de la jornada primera de este día. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido hacer, por eso que no has permitido con un propósito. Gracias por tu misericordia, por tu generosidad. Tú conoces los desiertos de nuestra vida, esas áreas en las que es preciso, Señor, recibir renovada esperanza, fortalecernos. Danos un nuevo aliento, Señor, para continuar. Llénanos de tu Espíritu Santo para emprender cada proyecto al que tú nos llamas. De manera especial, te presentamos el programa del día de hoy. Nosotros que estamos aquí dispuestos, Señor, a servir, que seamos dóciles al Espíritu Santo. Mira a cada una de las personas que están en sintonía. Bendice sus vidas. Dales tu paz. Permite, Señor, que puedan captar el mensaje que tú has dispuesto para ellos. Manda tu lluvia de paz, de amor, de alegría a nuestra vida, Señor. Padre amado, que en el nombre de Jesús sean renovadas nuestras fuerzas para continuar. Gracias por tu infinito amor. Amén. Necesito más, yo necesito más, yo necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, te necesito más que el aire que yo respiro. Oh Señor, te necesito más que el aire que yo respiro. Necesito más de ti en mi vida. Palabra y Vida. Un programa de evangelización, formación de familia y defensa de la vida. Una producción de la Fundación Palabra y Vida. Con ustedes, sus anfitriones. Buenas noches a nuestros hermanos que nos acompañan en esta nueva emisión de su programa Palabra y Vida. Como cada semana es un enorme placer compartir con ustedes en vivo desde nuestra estación matriz Vida 105.3 FM en la República Dominicana y a través de la internet en facebook.com/Palabra y Vida RD y en YouTube /Palabra y Vida RD. Con ustedes en esta noche un servidor Carlos Torres y me acompaña en cabina nuestra hermana Marina Lorenzo. Buenas noches, hermana. Buenas noches, Carlos, y a todos los que están en sintonía. Así es, y buenas noches también a mi queridísimo hermano René González. Buenas noches, Carlos, y buenas noches, Marina, y buenas noches a todos los que nos escuchan. Está lloviendo, así que con cuidado en la calle y en la casa. Así es, si están en la casa, un chocolatito caliente ahí, ¿verdad que sí? Y prepararse para escuchar el contenido que hemos preparado para ustedes en esta noche. Pues iniciamos en el día de hoy con una serie también muy especial. Nos ha gustado bastante pues esta forma de entregar el contenido en series. Iniciamos el año pasado con la serie sobre los pecados capitales, iniciamos una vez luego hicimos series sobre las virtudes, ¿sí? Hicimos series sobre los dogmas marianos, y así hemos venido desarrollando distintos temas, que son temas densos, temas bastante extensos, que no se pueden trabajar en un solo programa,
y los hemos trabajado en series y el resultado ha sido pues muy bueno, muy edificante para nosotros y la retroalimentación que hemos recibido también de ustedes como oyentes ha sido también muy positiva. Así mismo es. Entonces por eso seguiremos trabajando algunos temas así. Recién hemos terminado la serie de la teología del cuerpo, una serie bastante profunda también que pueden volver a escuchar o pueden disfrutarla completa buscándola allí en nuestro canal de YouTube, como decía, youtube.com/Palabra y Vida RD. Y hoy iniciamos con una nueva serie, la serie sobre los sacramentos. Así es. Así que vamos a estar trabajando sobre eso, pero antes de iniciar con los sacramentos, vamos a hablar un poco sobre este mes, el mes de octubre, que es el mes del Santo Rosario. Sí, Carlos, así como tú dices, este mes está dedicado por la Iglesia a fomentar la práctica piadosa de la recitación del Santo Rosario, porque esta es la oración más importante de las oraciones de las prácticas marianas, y es una bellísima oración que es contemplativa. Eso quiere decir que hay que tener el corazón dispuesto, o sea, que no debe ser leer, vamos a un rosario corriendo, sino que requiere una disposición espiritual profunda y entender lo que es el rosario. El rosario es una práctica que comenzó en el primer milenio. El nombre de rosario viene por las rosas que usaban las mujeres cuando iban a ser martirizadas en los circos romanos. Esas mujeres cristianas usualmente vestían sus mejores trajes para representar la alegría con que iban a su calvario, y se adornaban la cabeza con rosas, con muchas rosas. Entonces, después que eran martirizadas en las noches, iba gente y recogía esas rosas, y mientras las recogía hacía oración. Usualmente hacía oraciones de los salmos o hacía oraciones, y entonces ahí es el inicio de esa bella práctica del rosario. Así tú decías, René, que el rosario hay que hacerlo con el corazón dispuesto, y me recuerdo hace unos días íbamos camino al colegio, e íbamos por el camino, obviamente no nos da tiempo a hacer un rosario completo, porque no es tan largo el trayecto, sino que hacemos una decenita de camino y presentamos algunas intenciones con los niños. Y el primer día que lo hicimos, el primer día de este año, no, lo hacemos con cierta frecuencia, pero de este año escolar, el primer día que lo hicimos, recuerdo que hicimos la primera decena y estábamos mis 3 hijos y yo bien metidos en el espíritu de la oración. Y se fue de una vez. Y dice yo me lo encontré que se fue bastante, o sea que lo terminamos bastante rápido. Hasta dudé si contábamos 10. Y mi hija, que la mayor estaba atrás, decía, guau, papi, qué rápido se fue esta decena. Sí. Yo le dije, ¿tú sabes por qué? Porque cuando uno lo hace con la intención adecuada, pues no se siente como una carga, no se siente repetitivo, sino que te da deseo de seguir, te da deseo de querer hacer más. Y eso realmente es una belleza del Santo Rosario. Sí. El Santo Rosario también incluye la historia de la salvación en pequeño. Es como leer un poquito el Evangelio, porque cada misterio son básicamente 3 misterios que conocemos más, aparte del misterio de la luz que se introdujo por San Juan Pablo II en su carta apostólica la Virgen María, el Rosario de la Virgen María, así se llamaba. Y es muy cristocéntrica la oración, Sumamente. porque cada misterio narra un episodio importante, trascendental de la vida de Jesús, del Evangelio, y si cada uno de ellos, uno puede recorrer la historia de la salvación a través de ellos. Y qué hermoso también saber que el hecho de que tengamos un mes dedicado a profundizar en esta devoción nos da la oportunidad también de acercarnos a María como madre, y de la mano de ella también conocer a nuestro Señor Jesús. Escuchando a Carlos compartir el testimonio con su familia, mi hermana y yo, y cuando mami le toca acompañarnos a algo en la mañana, camino al trabajo todos los días, rezamos el rosario. Qué belleza. Y nos da todo el trayecto porque es bastante, y ha sido una gracia, porque recuerdo de manera particular que a veces, como somos 2 y tenemos horarios distintos para la entrada al trabajo, nos tardábamos, o sea, o ella no estaba lista o yo no estaba lista, entonces ya yo me molestaba, por ejemplo, en la mañana porque iba a llegar tarde. Y entonces un día que yo iba con la intención de reclamarle porque íbamos tarde, yo siento en mi corazón así muy claro, no pelees, haz el rosario, que era lo que habitualmente hacíamos, pero como ese día yo no estaba en disposición porque íbamos tarde, pues yo no iba a orar. Lo iba a boicotear cuando más lo necesitaba. Exactamente, y cuando a veces no queremos orar o se presenta una situación que nos confronta, es cuando más lo necesitamos. Así es. Pues ese día yo obedecí, pese a la intención que tenía.
Y desde entonces yo decidí que por situaciones alternas no iba a postergar esa oración, no iba a dejar de hacerlo. Y he visto los frutos. Bueno, ya que ustedes han dicho su testimonio sobre el rosario, yo debo decir el mío Desde también, luego. ¿verdad? Si me lo permiten. El pasado lunes en mi comunidad de pareja, mi esposa y yo hicimos un rosario con los miembros de la comunidad a la que pertenecemos hace ya 12 años y decidimos que el lunes íbamos a tener un rosario que fue bellísimo. Los lunes tocan los misterios gloriosos. Los gozosos. Los gozosos, perdón. Y entonces hicimos un bello rosario que nos terminamos muy lleno de paz, toda la comunidad. En lo particular, a mí lo que me encanta de la oración del Santo Rosario en cuanto al fruto que tiene en mi vida es que la oración del Rosario me silencia completamente. Y eso es algo muy difícil de lograr. Interiormente, inclusive. Interiormente, sí, Sí. sí. Cuando digo que me silencia, es que me silencia interiormente. Ujú. Y eso es algo muy difícil. Yo tengo una vida de oración relativamente estable de los últimos años para acá, pero aún así, mi cabeza siempre está activa. Siempre estoy pensando, siempre estoy reflexionando, interiorizando cualquier cosa. Y cuando yo estoy en el rosario, entro como en un estado de meditación tan sublime, Que es el propósito. que es de el esta propósito, oración. que Ujú. realmente me impide pensar en otra cosa que no sea en lo que estoy. Y eso para mí ha sido una grandísima gracia de rezar el Santo Rosario. Y decir que, por ejemplo, ya vamos al corte. No, tenemos unos minutitos más. Así es. Porque antes de concluir este tema. Bien, yo no era no era devota a la Virgen María, si tenía que hacer el rosario lo hacía, pero no conocía a la Madre. Y justamente cuando despierta en mí luego de un retiro, que voy a hacer el rosario ya con mayor conciencia, yo tengo la inquietud también de conocer a María. Entonces, que de la mano, que es lo que propone incluso este mes, de nosotros vivir esa devoción, también busquemos formarnos en por qué la Iglesia propone esto, la base que hay en las Escrituras, y ya señalaba René que cada misterio hace referencia a justamente un acontecimiento de la vida de nuestro Señor Jesucristo y Así también es. de la Santísima Virgen en el Sí. caso de algunos. Sí. Entonces debemos decir antes de irnos a la pausa que el rosario está compuesto fundamentalmente de la oración de Jesucristo, que es el Padre Nuestro, la salutación angélica y de Santa Isabel, que es el Ave María, y la meditación de los misterios de Jesús y de María. Siempre la gente dice, ¿por qué se dice Dios te salve María en lugar de decir alégrate? Porque cuando el ángel la saludó, le dijo alégrate, no le dijo Dios te salve. La explicación de eso es sencilla. Resulta que el Dios te salve es de la traducción a la Vulgata, al latín. Dios te salve era la forma más grande de saludar al César y a todo lo más grande. Entonces, la forma que se entendía que era más gloriosa de saludar a María en esa traducción era con el Dios te salve. De hecho, la versión original del arameo, el saludo ni siquiera es alégrate, el saludo es shalom la, que es como la paz esté contigo, o sea, lo más grande. El asunto es que el saludo del ángel es difícil de ponerlo en palabras, o sea, es algo glorioso, notable, que es donde el ángel le muestra la mayor reverencia posible a María. Y por eso se dice Dios te salve, que es en el latín lo mayor que se le puede decir a una persona. Así es, hermanos, así que animémonos a rezar el rosario frecuentemente. Si deseas conocer un poco más sobre el Santo Rosario, aquí mismo en nuestra emisora estamos desarrollando una serie los miércoles de 5 a 6. Corrígeme, Marina, ¿verdad? Los miércoles de 5 a 6, durante todo el mes de octubre se estará desarrollando un especial sobre el Santo Rosario, que es una excelente oportunidad para formarnos en mayor profundidad y entrar en esta bella devoción. Así que es una oración muy sencilla, la podemos rezar de manera individual, comunitariamente, y ni siquiera necesitamos un rosario porque tenemos 10 dedos. Y con los 10 dedos, pues podemos orar con toda perfección, pues esta bella oración que la Iglesia nos propone. Así que vamos a una breve pausa musical. Quédate con nosotros en Palabra y Vida. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Hoy mi voz se hace frágil y débil al llamarte. Hoy mi voz se hace canción para ti, Jesús. Hoy desarmo mi corazón, hoy me rindo ante ti. Hoy te pido perdón. Hoy mis ojos no brillan, solo quieren llorar.
aceptar que te he fallado, Señor Jesús. Hoy desarmo mi corazón, hoy me rindo ante ti, hoy te pido perdón, hoy reconozco que tu amor es infinito, que la vida sin ti no tiene sentido. Me refugio en tu luz para poder seguir recorriendo el camino sin miedo hacia ti. Hoy regreso a contarte que he perdido sin ti, que ya no soy yo, y es el orgullo el que vive en mí. Hoy desarmo mi corazón, hoy me rindo ante ti, hoy te pido perdón, hoy reconozco que tu amor es infinito, que la vida sin ti no tiene sentido. Me refugio en tu luz para poder seguir recorriendo el camino sin miedo hacia ti. Hoy reconozco que tu amor es infinito, que la vida sin ti no tiene sentido. Me refugio en tu luz para poder seguir recorriendo el camino sin miedo hacia ti. Oh, sí, de tu mano he de seguir. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema sacramentos, fuente de vida. En el segmento anterior estuvimos hablando un poquito sobre el mes del Rosario y no hablamos tanto de sacramentos como hablaremos a partir de ahora en este programa. Este programa es una introducción a la serie sobre los sacramentos que estaremos desarrollando durante todo el mes de octubre. Así que si te interesa conocer más sobre este importantísimo tema para la vida de fe católica, pues quédate con nosotros aquí, y si no, puedes sintonizar el contenido a través de nuestras redes sociales, facebook.com, YouTube, Instagram y Twitter, /Palabra y Vida RD. Sí, desde el siglo IV y V, San Agustín de Hipona estaba trabajando el tema de los sacramentos, esos signos visibles de la grandeza invisible de Dios, que es lo que comunica básicamente los sacramentos. Los sacramentos se decía mysterium, porque es difícil de ponerlo por palabras, es difícil de entenderlo, hay que vivirlo, aceptarlo y vivirlo, hacerlo vida en nosotros mismos. Para San Agustín decía que eran signos externos y visibles de una gracia interna y espiritual. Decía que la palabra se hace visible. Ya más adelante, en el 13, Santo Tomás de Aquino, el teólogo y doctor de la Iglesia, en que escribió la famosa obra Suma Teológica, decía: el sacramento es un signo que rememora lo que sucedió, es decir, la pasión de Cristo. O sea, ambos tratan los sacramentos como signos, o sea, representaciones pequeñas, muestras de la grandeza de Dios. O sea, cuando uno va a un sacramento que se podría ser como un acto social, mucha gente podría verlo como un acto social, que le van a echar agua al niño o vamos a hacer un evento más o menos por ahí. No, lo que está pasando en ese es algo muy grande que pasa. Son cosas que no se pueden explicar tan sencillamente. Cuando lo que se hace en el sacramento de la Eucaristía, el cielo y la tierra se unen. Y en cada uno de ellos ocurre la acción de Jesucristo
Hijo de Dios en nuestras vidas. El sacramento nos santifica, nos comunica la gracia santificante cada uno de ellos y nos capacita, nos da la eficacia para ser mejores cristianos cada día. Así es, de hecho, así lo define el Catecismo de la Iglesia Católica, de que los sacramentos son signos eficaces de la gracia y que fueron instituidos por el Señor y confiados a la Iglesia, por lo que y a través de ellos se nos dispensa entonces la vida divina. Siempre me ha gustado esa definición. Monseñor usualmente la utiliza cuando imparte el sacramento del bautismo, y es que él dice eso mismo, que el sacramento es una muestra visible de una realidad que no podemos ver. Y es importantísimo entenderlo en esta justa medida, porque sobre todo el sacramento del bautismo, que es uno de a los que más acudimos, ¿no? Y incluso personas que no profesan activamente la fe católica, pues bautizan a sus hijos. Podemos creer que, pero lo que están es echándole agua, es agüita, y esa agüita es lo que... No, esa agüita es un signo. Pero lo que está ocurriendo, no podemos verlo, no podemos explicarlo, no podemos entenderlo. Carlos, ¿y entonces por qué tú lo crees? Porque de eso se trata la fe. La fe se trata de creer, la fe no se trata de tú necesariamente encontrarle una lógica a algo. Lo que yo sí puedo dar testimonio es de la gracia que el sacramento dispensa. De eso yo sí puedo hablar con mucha autoridad. Nadie puede discutir el testimonio de cada uno de nosotros, de lo que la gracia de los sacramentos ha podido sacar en nuestra vida, los frutos que ha podido dar en nuestra vida. Y eso es una grandísima belleza que tiene. Bien, y justamente el numeral 1131 del Catecismo de la Iglesia Católica hace referencia a que los sacramentos dan frutos en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. De ahí que hay que entrar con conciencia. El bautismo, por ejemplo, es uno de los sacramentos de iniciación cristiana, que son los padres que, conscientes de que tienen el compromiso de donar a sus hijos, iniciarles en la fe, pues dan el paso. Y ya hay referencias bíblicas de por qué es importante bautizar a los niños. Pero entonces los padres reciben esa formación para entrar con conciencia en eso que han decidido proveerle a sus hijos cuando hablamos de fe. Es muy común en el caso del bautismo a padres que dicen, no, yo no voy a bautizar a mi hijo porque él no tiene conciencia y voy a esperar que él tenga la conciencia de elegir si él quiere pertenecer o no a la Iglesia Católica. Y aquí tenemos que aprender a diferenciar lo que es necesario de lo que es un deseo. Y el bautismo no es un deseo, es una necesidad. Nosotros tenemos la necesidad de ser bautizados, no tenemos el deseo de ser bautizados. Y como padres, nosotros estamos en la responsabilidad, hemos sido delegados por Dios la responsabilidad de tomar las decisiones que más le convienen a nuestros hijos, no las decisiones que ellos quieren. Si yo le doy a mi hijo la decisión que él quiere, yo no estoy haciéndole quizás no pudiera estar en el colegio ahora. Exactamente. O sea, yo tengo que amar a mis hijos en la forma correcta, y amar a mis hijos en la forma correcta es darles lo que necesitan, no lo que ellos piden. Por eso el sacramento, si lo reconocemos como una necesidad, entonces nosotros no esperaremos a que el niño tenga la conciencia suficiente, porque nunca la tendrá. Yo tengo 35 años y si yo tuviera que entender el sacramento del bautismo para optar por él, nunca podría optar por él, porque nunca lo podré entender. La gracia que opera allí, la realidad divina que opera en ese sacramento, yo nunca podré entenderla. Entonces, por eso, démosle a nuestros hijos, no esperemos más, porque cuando tu hijo necesita una vacuna o un medicamento para una enfermedad, tú no le preguntas si él la quiere. Tú simplemente se la das porque tú sabes que él la necesita. Por eso, justamente lo que se necesita, la disposición que se requiere para cada sacramento, en este caso el bautismo, la disposición espiritual de que Marina mencionaba, entonces la tienen que aportar los padres. Claro. En ese caso, estamos bautizando al niño, pero quienes tienen que tener toda la fe, toda la confianza de lo que está sucediendo en ese momento, son los padres y los padrinos. Y en ese sentido, que creo que una vez tocamos el punto, la responsabilidad de los padrinos no se queda en, como a veces lo vemos, en un asunto de proveer, una persona que pueda representarle socialmente, sino que es un compromiso de acompañamiento en la fe. Indudablemente, y es una belleza cuando uno elige adecuadamente los padrinos. Los padrinos deben elegirse mediante un proceso de discernimiento. De hecho, el Código de Derecho Canónico establece una serie de criterios bajo los cuales uno debe elegir los padrinos, y que sería de grandísimo provecho que nosotros conociéramos esos criterios antes de elegir. Bueno, nos estamos metiendo ya, de hecho, en el sacramento del bautismo, sí. Pero era importante decir toda esa cosa. Demasiado importante. También debemos decir, antes de entrar en materia, que los sacramentos, lo que no son los sacramentos. Los sacramentos no son adornos que nos ponemos para mostrarle a los demás que cumplimos una serie de normas, no son eventos sociales que hay que realizar para cumplir un compromiso familiar, y no son una serie de mandamientos que hay que cumplir con obligatoriedad.
Los sacramentos realmente son signos visibles de la presencia y acción invisible de Dios en nuestra vida. Y en lo que refiere a la procedencia de esta palabra, René también detalla que es sagrado, es un medio o instrumento, o sea, literalmente podríamos traducirlo como medio para ser santo. Sí, aquí estuvimos hablando antes de la serie de la teología del cuerpo, Marina, hablamos de la gracia santificante, de la gracia actual. Los sacramentos nos comunican esa gracia. ¿Qué es la gracia santificante? Esa gracia es, debiste haber escuchado el programa, esa gracia es la capacidad que nos da Dios para poder vivir en santidad y para tener acceso a la vida eterna. Ese medio es la gracia santificante. Seguro que es una alguien belleza. Del otro lado agradece que yo haya preguntado. Fue por eso que tú preguntaste, yo lo sé. De hecho, invitamos a que, ya que estamos hablando de los sacramentos, a que quienes deseen, hablamos ampliamente sobre las gracias santificantes en ese programa que está disponible tanto en YouTube como en el Facebook de la página Palabra y Vida RD. Así es, y todos los sacramentos confieren esta gracia santificante. Por eso, y cada sacramento a su vez concede pues gracias específicas. Si nosotros lo vemos de una forma, con la óptica correcta, toda la vida nuestra tiene un carácter sacramental, porque nosotros fuimos creados por el amor transformador de Dios y que pasa por todos los niveles de la vida humana. Los sacramentos, como decíamos hace unos minutos, no solamente son importantes, sino que son necesarios si nosotros queremos profundizar en nuestra vida de fe cristiana. Y por eso pues tenemos que acercarnos y recibir los sacramentos con la mejor disposición para que podamos ser recipientes de esa gracia y que esa gracia entonces pueda anidar en nuestro interior y pueda dar frutos para el reino. Es interesantísimo cuando nosotros vemos que un adulto acude voluntariamente a un sacramento. La transformación que ocurre en la vida de un adulto cuando opta voluntariamente por el sacramento del bautismo, por el de la confirmación, que es uno de los que normalmente falta en la vida de adulto, y también cuando una pareja que vive en unión libre, pues decide sacramentarse, vivir bajo el sacramento del matrimonio, pues qué cambio tan radical da pues la vida de una persona cuando vive bajo una vida de sacramentos. Entonces la invitación es a tomar conciencia, conocer los sacramentos, de eso se trata, acercarnos a cada uno de ellos y tal como acaba de decir Carlos, nos ayudará a caminar por un camino nuevo en nuestra vida cristiana. Así es, así que vamos ahora a una breve pausa musical. Quédate con nosotros que en el próximo segmento estaremos hablando brevemente sobre cada uno de los sacramentos. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Todos preguntan por qué decidí servir. Dejar a un lado lo que el mundo me ofrecía y seguirte. Me miran como a un extraño y solo dicen, aún estando en malos tiempos y nunca lo veo triste. Y yo solo les digo que ahora que estoy contigo no necesito más. Que me puede faltar el aire, la luna y las estrellas, pero nunca lo que me das. Pues tú me diste una esperanza cuando el mundo me rechazó. Y tú cambiaste mi lamento por esta bonita canción. Tú me das la vida. Es que lo que me das es la verdadera paz. Por más que busqué en el mundo nunca la pude encontrar. Es que lo que me das es la verdadera paz. Señor, yo estoy contigo, ya no necesito más. Ahora que estoy contigo ya no necesito más. Señor, yo estoy contigo, ya no necesito más. Me preguntan por las calles cómo estoy, porque decidí entregarte yo mi vida a ti, Señor. Y yo solo les digo que ahora que estoy contigo no necesito más. Que me puede faltar el aire, la luna y las
las estrellas, pero nunca lo que me das. Pues tú me diste una esperanza cuando el mundo me rechazó. Y tú cambiaste mi lamento por esta bonita canción. Tú me das la vida. Es que lo que me das es la verdadera paz. Por más que busqué en el mundo, nunca la pude encontrar. Es que lo que me das es la verdadera paz. Señor, yo estoy contigo, ya no necesito más. Ahora que estoy contigo, ya no necesito más. Señor, yo estoy contigo, ya no necesito más. Es que ya no necesito más, porque lo que me das es la verdadera paz. Ahora que estoy contigo ya no necesito más. Es que lo que me das es la verdadera paz. Señor, yo estoy contigo, ya no necesito más. Señor, yo estoy contigo, ya no necesito más. No necesito más. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema de los sacramentos como fuente de vida. Recordamos el teléfono de cabina para tus intenciones de oración, 809-536-1053, y nuestras redes sociales, Palabra y Vida RD, en Facebook, YouTube, Instagram y en Twitter. Debemos decir, Carlos, que como todos sabemos son 7 sacramentos que tenemos y que cada uno de ellos corresponde a una manera que el mismo Jesucristo llegó a ser sacramento para los demás. En sus actuaciones, Él realizó Espíritu Santo, Eucaristía, bautismo, unción de los enfermos y obviamente era un sacerdote, el orden sacerdotal. Y los sacramentos están presentes en cada una de las etapas de la vida del hombre. Decía Santo Tomás de Aquino, en cuanto al número de sacramentos que son una reflexión relacionada con la circunstancia del hombre, nacimiento, crecimiento, nutrición, enfermedad, vigor primero, propagación, o sea, cada etapa de la vida que uno lleva requiere un sacramento que lo asista y lo ayuda a ser mejor ser humano y ser mejor cristiano. Así se trata. Interesantísimo eso. Para el nacimiento tenemos el bautizo, para el bautismo, para la nutrición, la Eucaristía, para la enfermedad, el sacramento de la penitencia y la unción de los enfermos, para el crecimiento, la confirmación, para el vigor, el matrimonio, y para la propagación, el orden. Qué bellísima manera de agrupar los sacramentos. Y entonces estos sacramentos corresponden, como lo podremos ver más adelante, se pueden dividir en 3 grupos fundamentales. Los llamados sacramentos de iniciación, que se llaman así porque son los que ponen las bases de nuestra condición de cristianos y nos ayudan a crecer y desarrollarnos como tal. Esos sacramentos son bautismo, confirmación y la Eucaristía. Así es. Y sobre esos sacramentos vamos a desarrollar el programa completo de la próxima semana, sobre los sacramentos de iniciación, luego en la semana siguiente los de curación y la semana de arriba, pues los sacramentos de servicio. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía, antes se pensaba que el orden normal de los sacramentos era bautismo, ¿verdad? Después hacían la Eucaristía, la primera comunión, y entonces los jóvenes adolescentes hacían la confirmación después. Eso como que intuía que se estaba confirmando la Eucaristía. Y no es cierto. O sea, la confirmación de lo que se trata es de la imposición de manos por el Espíritu Santo. Y eso digamos, por decirlo de alguna manera, se corrigió y se pone, muchos sacerdotes lo están haciendo en su parroquia, primero la confirmación y posteriormente, primero la
la Eucaristía y después primero la confirmación y después la Eucaristía. Así es, Monseñor siempre lo explica de una manera bellísima. Y él dice, el sacramento más grande que tenemos es el sacramento de la Eucaristía. Y si hay un sacramento que nunca podremos entender completamente es el de la Eucaristía, porque encierra todo el misterio de la salvación allí. Entonces, Monseñor explica que cuando uno recibe el sacramento de la Eucaristía, teniendo solamente el bautismo como sacramento previo, pues algo falta porque no contamos todavía con la plenitud del Espíritu Santo que recibimos en la confirmación. Entonces, por eso, cuando nosotros recibimos el sacramento de la Eucaristía, habiendo recibido previamente el de la confirmación, pues contamos con una mayor gracia para poder recibir pues la nueva gracia del sacramento de la Eucaristía. Y también, Monseñor mencionaba, él decía, imagínate que un joven recibe el sacramento de la confirmación a los 17 años y otro recibe el sacramento de la confirmación a los 7 años, 8 años, que es cuando se está haciendo en este nuevo tiempo. ¿Cómo será la vida de ese niño que recibió la plenitud del Espíritu Santo a los 8 o 9 años en comparación con aquel que la recibió a los 17 18? Estamos hablando de 10 años de auxilio de la gracia. Y si de verdad creemos en la gracia, si de verdad creemos que el efecto de los sacramentos es real, pues indudablemente el niño que recibió la plenitud del Espíritu a los 8 o 9 años, pues contará con más herramientas para poder enfrentar la vida que aquel que lo recibe un poco más tarde. Entonces es muy sabio esto de la Iglesia, de que este sea el orden correcto: bautizo, confirmación y luego primera comunión. Y eso también confirma más el hecho de que para caminar la vida uno necesita los sacramentos. Por eso no hay que esperar a que uno tenga 30 años y conozca al Señor para ser bautizado. Así desde niño, después se bautiza temprano, se confirma más temprano y entonces puede tener acceso a la Eucaristía. Y ellos nos permiten profundizar en el conocimiento de Dios. Sin duda. Amén. Bueno, y el segundo grupo de sacramentos que tenemos, primero el sacramento de iniciación, que son bautismo, confirmación y Eucaristía. El segundo grupo es los sacramentos de curación, que son aquellos que nos restauran en la vida de la gracia, cuando le hemos herido, cuando le hemos perdido por el pecado, y también nos dan fortaleza corporal en el momento en el que lo necesitamos, especialmente cuando estamos en una enfermedad, en una situación de peligro de muerte. Estos sacramentos de curación son la penitencia, el sacramento de la confesión, como lo conocemos comúnmente, y también la unción de los enfermos. Y con relación a la unción de los enfermos, debo decir que tú lo acabas de explicar muy bien, que es fortaleza. Antes se pensaba que la unción de los enfermos era para enfermos moribundos. Era para despedirlo. Para despedirlo prácticamente. Y no, la unción de los efectos, hay grandísimos testimonios que me vienen a la mente de gente que recibe la unción de los enfermos y recibe la fortaleza necesaria para atravesar cualquier crisis. Amén. Y yo doy testimonio de eso, porque en un proceso de salud por el que atravesé en el año 2016-2017, un proceso de cáncer, es la primera vez que recibí el sacramento de la unción de los enfermos, con conciencia de lo que tú estás señalando, René, de que no era una cuestión de que ya yo estaba al borde de la muerte y por eso un recurso de emergencia, sino que había una gracia. Y de manera especial recuerdo que el sacerdote, luego de hacer las oraciones que manda la iglesia para este sacramento, invocaba a María y decía salud de los enfermos, que es una de las letanías. De las ejaculatorias que se hacen. Exactamente. Sí, y yo decía, wow, nunca me había detenido de esta manera en esa ejaculatoria. Los recuerdos, María, salud de los enfermos. Salud de los enfermos. Entonces, son oportunidades para profundizar en el conocimiento del Señor y para recibir esas gracias. Así es, y algo que desconocemos, ya para pasar al próximo grupo, es que algo que mucha gente desconoce es que con respecto a este sacramento de la unción de los enfermos, es que incluso antes de tú entrar a una intervención quirúrgica, a una operación, en la cual tú vas, una operación mayor, claro está, en la cual tú vas a ser anestesiado y eso, tú estás en una situación de peligro de muerte y allí tú puedes pedirle a un sacerdote que vaya y te otorgue el sacramento te imparte el sacramento de la unción antes de tú entrar a la cirugía, y naturalmente pues uno entra con herramientas adicionales pues allí a este proceso. Bueno, entonces el tercer grupo se trata de los sacramentos que están al servicio de la comunidad, que son los sacramentos que nos capacitan para ejercer una misión particular en la iglesia. Y estos sacramentos son el orden sacerdotal, pero que tiene 3 grados: diaconado, presbiterado y episcopado, y el matrimonio, que configura la familia cristiana, base de la sociedad y base de la iglesia. Así es, los sacramentos están ordenados para la santificación de los hombres y para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En definitiva, están ordenados a dar culto a Dios
pero como signos también tienen una finalidad instructiva, es decir, que a través de los sacramentos nosotros tenemos el llamado a evangelizar con ellos. ¿Cuántos testimonios he escuchado de personas que son profundamente evangelizados al simplemente asistir a la celebración de algún sacramento, de una confirmación, de un bautismo, incluso de un matrimonio? Sí, ¿Cuántos sí. matrimonios se edifican profundamente al asistir a la celebración de otro sacramento y escuchar una homilía de un sacerdote o ver cualquier acto piadoso que se realice allí? Sí, es que hay homilías que son verdaderas catequesis, que te explican realmente lo que está pasando ahí. Y uno puede recibir mucho consuelo y mucha hasta conversión mientras escuche una catequesis que es en lo que se convierten esas homilías. Yo me recuerdo el padre, caramba, ¿cómo se llama el padre que estaba en Las Praderas? El padre Lucas. El padre Lucas Lefrel, que hizo una explicación en un bautismo que yo fui que nunca le he olvidado de la conciencia. Con él explicó de lo que estaba pasando ahí en ese bautismo. A mí me pasó con él en unas exequias, o sea, que no es un sacramento, pero sí me pasó también de una forma muy didáctica en cómo él lo explicó. Por eso en cada uno de los sacramentos el Espíritu Santo nos comunica pues esas fuerzas especiales, esa gracia, para que nosotros podamos vivir con mayor conciencia y también con mayor decisión nuestro compromiso de seguir a Jesús, de ser fieles a su evangelio y de llevar una vida de santidad. Así que no te vayas, vamos a una breve pausa musical y en el próximo segmento estaremos hablando sobre la presencia de Dios en cada uno de los sacramentos. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. No miraré hacia atrás, ya solo importas tú. Seguirte es lo que quiero yo. No voy a desistir, si vivo es para ti, oh dueño de mi corazón. Quiero servirte con toda mi alma. Pon en mis labios, Señor, tus palabras. Quiero seguirte por donde vayas y sin temor volar bajo tus alas. Sí, me ha seducido tu amor. Quiero hacer mío tu dolor, como lo has hecho tú conmigo. Recibe lo poco que soy, mi vida entera te la doy. Yo quiero estar siempre contigo, Señor. Quiero servirte
Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Los sacramentos, fuente de vida. Recordamos el teléfono de cabina para tus intenciones de oración, 809-536-1053. Y los sacramentos, perdón, son dones de Dios, son regalos que lo hacen presente en medio de nosotros. Por eso, como hablábamos un momentito, que los sacramentos son medios privilegiados para encontrarnos con Dios. Durante la celebración de un sacramento podemos encontrarnos con Dios, porque justamente Dios está ahí. Cada vez que se realiza un sacramento, que Jesús mismo lo hizo cuando estaba en la tierra, es Dios mismo que se presenta en cada uno de ellos, sea cual sea. Cuando usted se está confesando, Dios está ahí con usted. Cuando le estaban aplicando la unción de los enfermos, Dios estaba ahí contigo. Y cuando me estaba casando, el Padre Germán me estaba casando, Dios estaba ahí en ese momento. O sea, tenemos que hacer conciencia de que el amor de Dios inunda cada sacramento que se realiza en nosotros. Y en ese sentido, viene a mi memoria en una catequesis que hablaban de los sacramentos y que decían que la eficacia del sacramento no depende de la dignidad del ministro, sino de que es la gracia del Señor ahí presente. Sí. Así es, hermano. Eso se ha dicho es, muchas veces. eso es tan cierto, porque a veces podemos caer en la tentación de, sobre todo con el sacramento de la Eucaristía, de ver a algún ministro, algún sacerdote, del cual conozcamos alguna miseria o algo, o nos haya hecho algo, ¿no? O que esté definitivamente en pecado. Exactamente, o simplemente haya tenido alguna palabra pues no adecuada para nosotros y nos hayamos herido, y uno sentir o llegar a pensar, tener la tentación de que ese sacramento que él está celebrando no es válido. Y cuando él está celebrando eso, lo está haciendo in persona Christi, es Jesús que está allí celebrando su propio sacrificio, al igual que el sacramento de la penitencia y todos los demás. Así que eso, qué bueno, Marina, que lo dijiste. Y quiero puntualizar también algo que es interesante, es el hecho de que el sacramento no es un derecho. Y muchas veces entramos en un poquito de soberbia en pensar que el sacramento es un derecho, que tenemos derecho al sacramento tal, y el sacramento es un privilegio. Cuando nosotros no podemos exigirle a un sacerdote que me confiese, porque yo tengo derecho a la confesión. Usted no tiene derecho, usted tiene acceso a la confesión, que se lo ha dado el Señor en su infinita misericordia para el perdón de nuestros pecados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y cuidar nuestro interior y cuidar a nuestros sacerdotes de no entrar en esa dinámica de creernos merecidos de un sacramento, sino reconocer que somos privilegiados de tener acceso a ellos. Aparte de eso, Carlos, también el propio San Pablo decía que si usted no está preparado adecuadamente para ejercitar un sacramento, eso le haría más daño que bien. O sea, lo especifica claramente. Eso probablemente lo profundizaremos un poco cuando hablemos del sacramento del matrimonio. Sí, así será. Y bueno, los sacramentos son esencialmente una cuestión de fe y de amor a Dios, de fe y esperanza en su bondad, en el amor que Él nos tiene y en la felicidad que nos ha prometido. Es una cuestión de fe en la paz que vamos a recibir, que Él nos regala cada día, en la vida eterna, de la cual Él nos hace partícipe cada día, y también es una cuestión de fe en su voluntad para con nosotros, que siempre es una voluntad de amor y de salvación. Si nosotros tenemos fe, confiamos en la voluntad de Dios, en que Dios tiene un plan perfecto de amor y salvación para nosotros, la vida de sacramentos es una vía correcta, es una vía expedita y segura para llegar a ese plan que tiene el Señor. Y es que el Señor, así como lo señalan acá, ha inventado muchos y diversos medios para encontrarnos con Él, y son precisamente los sacramentos, ocasión para nosotros acercarnos a Dios para conocerle. Dios que quiere estar presente en cada uno de nosotros, en la iglesia y en el mundo. Y en ese querer estar presente, pienso de inmediato en la Eucaristía. Y cómo, si participamos conscientemente en la celebración eucarística, podemos detenernos en todo lo hermoso que sucede ahí, más allá de lo que nosotros podemos ver. Así es. Y qué gran responsabilidad cuando nosotros tenemos conciencia de lo que ocurre en los sacramentos. Pues qué gran responsabilidad tenemos sobre las personas que nos rodean. ¿Cuántos de nosotros muchas veces tenemos hermanos de comunidad o simplemente allegados, hermanos de la parroquia, que sabemos que no están completos, que les faltan sacramentos y que no tienen ningún impedimento para acceder a ellos? Y a veces nos quedamos de brazos cruzados, un poco en actitud de, entre comillas, respeto, por respetar al hermano. Y nosotros tenemos que ser un poquito más proactivos en eso, tenemos que insistir un poco más, exhortar a esos hermanos con caridad, con amor,
de que accedan al sacramento. En mi comunidad habían varias parejas que no habían accedido al sacramento y fueron animados por el resto de las parejas que sí. Y qué bellísimo ha sido pues vivir esa dinámica de ellos, de haber recibido ese sacramento, acompañados por el párroco, y pues cómo su vida fue transformada a partir de allí. Entonces, siempre estemos pendientes de los hermanos que están a nuestro alrededor, de si han recibido el bautismo, de si han recibido la confirmación, y si están en unión libre, pues también que reciban el sacramento. Muy oportuna tu reflexión, Carlos, y justamente porque a veces podemos confundir la prudencia con falta de diligencia. Así es. Y tenemos el Wow. compromiso de dar gratis lo que gratis hemos recibido del Señor. Sí, porque con los sacramentos no solamente se fortalece la vida cristiana de quien lo practica, sino también con el sacramento uno se convierte en señal de Jesús en la tierra. Algo importante que debemos decir antes de concluir, y es que para acceder al sacramento debemos prepararnos espiritualmente, ya sea para asistir a la misa, a la Eucaristía o cualquier sacramento que uno vaya a participar, tiene que ir con la dignidad y la actitud adecuada. Así es, por eso para nosotros cuando llevamos una vida sacramental auténtica, que debe ser nuestra aspiración, nosotros nos acercamos a recibir esos sacramentos con mayor frecuencia, y si lo hacemos así, pues entonces esto tiene un efecto doble en nuestra vida, nos fortalece en nuestra vida cristiana, y también poco a poco vamos convirtiéndonos más en señal y en signo de la presencia de Jesús en el mundo. Así que a través de los sacramentos nosotros podemos ser fermento de santidad para la sociedad que tanto lo necesita. Amén. 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 Bueno, hermanos, pues hemos llegado concluido al fin de nuestro programa y terminamos, no sin antes pues presentar un poco las intenciones de las personas que nos han contactado y también hacer un poco de oración por cada uno de nosotros y por las diversas necesidades. Te presentamos, Señor, a toda nuestra audiencia, a todas las necesidades de nuestro país, a todas nuestras comunidades, a todas nuestras familias. Te presentamos la República Dominicana, las situaciones actuales y su futuro, todo lo que vivimos en este hermoso país, en el cual tu presencia está no solamente en el escudo, sino está en el corazón de todos los dominicanos. Te presentamos nuestra vida y todo eso te lo presentamos desde nuestro corazón. Amén. Te presentamos, Señor, a tantas personas que están ahí en sintonía. Algunos nos han llamado, compartiendo situaciones particulares que afrontan y buscando, Señor, a quienes le acompañen en esa súplica a ti para que les des dirección. Ilumínales, Señor, dales tu paz, concédeles la gracia de aguardar tu tiempo, de aguardar pacientemente tu respuesta y escuchar, Señor, de ti lo que conviene ahora, lo que deben hacer en este momento particular, sin prisas, en la paz de tu Espíritu, amado Dios. Regálanos, Señor, la capacidad de sentir ardor y fervor por llevar una vida de sacramentos. Una vida de sacramentos, Señor, que nos permita fortalecernos, acercarnos más a ti y ser signo de santidad para todas las personas que nos rodean. Y que toda la gloria, Señor, sea para ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos.